En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios correspondientes a ecuaciones literales de primer grado, pero en esta ocasión van a ser ecuaciones fraccionarias. Así que veamos el primer ejemplo, que se propone así. Resuelve para x y tengo entonces esta ecuación y la consideramos una ecuación literal por la particularidad de que a más de la letra x, que en este caso funciona como la incógnita, como la variable que debemos despejar porque eso indica la instrucción, tenemos la presencia de otra letra que en este caso es la letra m, pero que no funciona como la incógnita o como la variable. Más bien en estos casos se la analiza como que fuera una constante. Entonces recuerda que estas son los detalles que tienen las ecuaciones literales. Tenemos la presencia de varias letras, pero solamente una de ellas viene a ser la incógnita, que generalmente son las últimas letras del alfabeto, la X, la Y o la Z. Sin embargo, es importante que en la instrucción del ejercicio se especifique la letra que viene a ser justamente la incógnita. Bien, como puedes darte cuenta, es una ecuación fraccionaria por la presencia de denominadores y al igual que en las ecuaciones numéricas, vamos a transformar esta ecuación fraccionaria en su equivalente ecuación entera para poder encontrar la solución de la ecuación. Y para ello recuerda que tienes dos métodos que te ayudan justamente a eliminar los denominadores de una ecuación fraccionaria para pasarle a una ecuación entera. Tenemos el método del mínimo común múltiplo y el método de la proporción. Siempre te puedes apoyar con estos dos métodos. Ahora, personalmente, cuando veo este modelo de ecuación que no tiene directamente la estructura de una proporción, entonces yo aplico el método del mínimo común múltiplo, pero tú puedes también escoger el otro método, ya depende de lo que tú prefieras. Entonces, repito, yo voy a ocupar el método del mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué debemos recordar aquí? Que voy a calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores, de todos los denominadores que aparecen en esta ecuación. Entonces, fíjate que tenemos aquí monomios. Por lo tanto, solamente hay que aplicar la norma del mínimo común múltiplo de los monomios. ¿Qué es lo que nos indica entonces esta norma? Primero, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Aquí tengo coeficiente 2, aquí se sobreentiende que el coeficiente es 1 y también aquí el coeficiente se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, entre el 2 y el 1, el mínimo común múltiplo es 2. Y ahora calculamos el mínimo común múltiplo de la parte literal, en donde según la norma van todas las letras, se repitan o no se repitan. Y si se repiten, se las escribe una sola vez con el mayor exponente. Esa es la norma que debes recordar. Fíjate que tenemos aquí, en los tres monomios aparece la misma letra que es m. Entonces, en el mínimo común múltiplo tiene que aparecer la letra m. Pero hay diferentes exponentes. Esta m de aquí y esta m de acá se sobreentiende que tiene exponente 1, mientras que esta m tiene exponente 2. Y en el mínimo común múltiplo debemos considerar el mayor exponente. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los tres denominadores es 2m elevado al cuadrado. Bien. Obtenido el mínimo común múltiplo, en este método lo que hacemos es multiplicar cada término de la ecuación por este mínimo común múltiplo que lo acabo de calcular. Entonces, obtengo lo siguiente. Voy a poner aquí entonces 2m cuadrado, esto que multiplica, lo voy a colocar dentro de un paréntesis y escribo este primer término, x sobre 2m, perfecto, menos, otra vez el mínimo común múltiplo, 2m al cuadrado, eso que multiplica al segundo término que tengo aquí, 3 menos 3mx, esto sobre m al cuadrado, cierro el paréntesis, menos, una vez más, el mínimo común múltiplo, 2m al cuadrado, esto que multiplica al tercer término, que es 2x sobre m, cierro aquí el paréntesis, igual a 2m al cuadrado, y esto que multiplica al 0.
Lo que estamos haciendo básicamente es multiplicar ambos miembros de la ecuación por un mismo término, en este caso es un término algebraico, entonces estamos aplicando la propiedad de la multiplicación de las igualdades. Al multiplicar ambos miembros de una igualdad por un mismo término, la igualdad se mantiene. Y ya directamente lo que hago es multiplicar, repito, ese mínimo común múltiplo por cada uno de los términos de la ecuación. Bien, si estuvo correctamente calculado el mínimo común múltiplo, los denominadores deben simplificarse y llegar a tener el 1. Vamos a hacer justamente eso. Recuerda, como aquí hay una multiplicación, la ventaja de esto es que me permite simplificar. De esta manera, mira, este 2 con este 2 se simplifican. Y aquí tengo m cuadrado en el numerador y m en el denominador. Es como que tengo la división de potencias de la misma base. M cuadrado dividido para m. En estos casos siempre te fijas dónde está el mayor exponente. Entonces, esta m va a desaparecer y esta m va a bajar un grado su exponente. Porque estaríamos manteniendo la base y restando exponentes. 2 menos 1, 1. Entonces, esta m ya desaparece. Recuerda que al simplificarse es como que aquí nos queda el 1. Y simplemente entonces nos queda m elevado a la 1, que es m, y m por x, eso es igual a mx. Ya tenemos un término entero, porque el denominador es 1 que no nos afecta. Bien, menos, ten mucho cuidado. Ya cuando veas un signo negativo y dentro de un paréntesis varios términos, recuerda que este signo negativo tiene que afectarle a los signos de todos esos términos. Bien, antes de hacer eso, entonces vamos con la simplificación. Fíjate, tengo aquí m cuadrado y m cuadrado. Esto se puede simplificar. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Vamos a ir un poquito despacio. Voy a escribirlo primero así. 2 que multiplica a 3 menos 3mx. Por lo pronto le voy a dejar así. Si tú quieres, ya podrías de una vez realizar la multiplicación con la propiedad distributiva. No hay problema. A continuación, menos... Vamos a ver qué pasa aquí. Tengo m cuadrado y m que se pueden simplificar porque una está en el numerador y otra está en el denominador. Entonces, esta m desaparece, esta m bajaría un grado de exponente 2, ahora pasa a exponente 1, porque lo puedes ver como una división de potencias de la misma base. Mantienes la base m, restas exponentes. Siempre tomando en cuenta dónde está el mayor exponente. Entonces 2 menos 1, 1. Por eso se simplifica esta m, es como que queda 1. Y bueno, ¿qué nos queda entonces aquí? Tendría 2m y esto que multiplica a 2x. Lo voy a poner así por el momento. Si tú quieres ya puedes resolver esa operación directamente. Igual, ahora en el lado derecho tengo 2m al cuadrado por 0. En este caso el resultado es 0. Perfecto. Siguiente paso va a consistir en resolver estas multiplicaciones. ¿Sí? Porque necesito abrir esos paréntesis para dejar todos los términos solo en función de sumas y restas. Entonces tendría aquí mx y aquí empiezo a resolver esta multiplicación. Tengo monomio por polinomio, entonces debo aplicar propiedad distributiva. Empiezo con la ley de signos. Menos por más es menos y 2 por 3, eso es igual a 6. A continuación, menos por menos da más. Y tengo 2 por 3 mx. Entonces multiplico los coeficientes. 2 por 3 es 6 y aquí le acompaña la parte literal que es mx. Listo, nada más. Aquí tengo una multiplicación entre monomios. Entonces, por ley de signos, menos por más es menos. Al multiplicar 2m por 2x, primero multiplico los coeficientes. 2 por 2 es 4 y ahora multiplico la parte literal. M por x, pues lo pongo simplemente mx. Y esto es igual a 0. Y en este momento entonces ya tengo la ecuación entera que es equivalente a la ecuación original, que era la ecuación fraccionaria. Pero a través del método del mínimo común múltiplo hemos logrado entonces eliminar los denominadores y tengo la correspondiente o la equivalente ecuación entera. Y de aquí seguimos resolviendo esta ecuación. Y para ello debes fijarte en aquellos términos que tienen la letra que funciona como incógnita en esta ecuación. Recuerda que la instrucción nos pide resolver para x. Entonces x es la variable que debe ser despejada. Términos que tienen la letra x. Tengo aquí mx
6mx y menos 4mx. Y solamente tengo un término que no tiene la letra x, que en este caso es el menos 6. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Hay unos términos semejantes que podamos reducir. Siempre, para mí es conveniente trabajar con la menor cantidad de términos. Y si te fijas, todos los términos que tienen la X son términos semejantes. Tengo aquí 1mx más 6mx y menos 4mx. Es decir, en vez de trabajar con los tres términos, puedo reducirlos a un solo término. Entonces tengo 1 más 6, eso es igual a 7. Y 7 menos 4, eso es igual a 3 mx. Y de una vez lo que voy a hacer es este término numérico que no tiene la letra x, lo voy a cancelar para que no aparezca en el lado izquierdo de la ecuación, sino que aparezca en el lado derecho. Entonces, ¿qué hacemos para lograr eso? Pongo aquí el igual. Para eliminar este menos 6, debo cancelarlo sumando 6 en ambos miembros de la ecuación. Si aquí tengo el 0 y le sumo 6, pues simplemente me queda el 6. Con esto lo que he logrado es tener de una vez un solo término con la letra x en un lado de la ecuación, en este caso en el lado izquierdo, y un término que no tiene la letra x en el lado derecho. Bien, nos queda entonces por despejar la letra x. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos que el coeficiente de x sea 1? Aquí sobreentendemos que el coeficiente de x vendría a ser este monomio 3m. Pero yo no necesito tener 3m como coeficiente, necesito tener el coeficiente 1. Entonces, vamos a ir despacio aquí. Para que ese coeficiente cambie, lo que tendría que hacer es dividir ambos miembros de la ecuación para este monomio 3m. La parte izquierda y también la parte derecha de la ecuación, porque con ello estoy aplicando la propiedad de la igualdad, que tiene que ver con la división. Si divido ambos miembros de una igualdad para un mismo término, en este caso, pues la igualdad se mantiene. Pero lo que gano es lo siguiente. Mira, el monomio 3m con este monomio 3m se simplifican. Ya tendría entonces coeficiente 1. Y vamos a continuar entonces por acá. Y tendría entonces 1 por x, esto es igual a x, simplemente. ¿Igual a qué? ¿Qué pasa en la parte derecha? Tengo esta fracción, 6 sobre 3m. Esta es una fracción que la puedo simplificar. Puedo simplificar la parte numérica entre el 6 y el 3, obteniendo la tercera. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Entonces llego a tener esta fracción. Mira que este 2 queda a nivel del numerador, entonces queda aquí el 2, mientras que la m queda a nivel del denominador. Entonces queda esta fracción 2 sobre m y esa es la respuesta para nuestro ejercicio. Esa es la respuesta para la ecuación. X es igual a 2m. Ahora bien, cuando tú trabajas con ecuaciones fraccionarias, es muy importante que se verifique que no se genera cero en ninguno de los denominadores, ya que de surgir esta situación, a pesar de encontrar una respuesta, la ecuación no tendría solución. Entonces, no voy a realizar en este momento la comprobación de las ecuaciones, porque en varias ocasiones este proceso puede ser muy laborioso, muy tedioso. Tú ya sabes cómo hacer comprobaciones, regresas a la ecuación original y en esta ecuación tienes que sustituir la letra x por el valor que ha sido obtenido y demostrar que lo que tienes a la izquierda es lo mismo que tienes a la derecha. Ese es el proceso que siempre se realiza para una comprobación. Pero lo que sí tenemos que verificar es que ninguno de los denominadores se haga cero. Ahora bien, ¿qué pasa específicamente en esta ecuación? La letra x, que es la que funciona como incógnita, como la variable, no aparece en ninguno de los denominadores de los términos de esta ecuación. Y como ya hemos encontrado el valor de x, nos damos cuenta de que en ningún caso se puede dar que alguno de estos denominadores se haga cero, ya que, repito, no tengo la x en ninguno de los
denominadores. Entonces no tendría ningún problema, más bien una restricción que podríamos tomar en cuenta aquí es que para que x realmente tenga un valor real, un valor aceptable, tendríamos que tomar como consideración que m tiene que ser diferente de 0, porque si yo reemplazo aquí la m por 0, pues tendría división para 0, lo cual no tiene solución en matemática, ¿sí? Entonces, esto se da particularmente en esta ecuación, pero recuerda, en las ecuaciones fraccionarias siempre tienes que analizar que después de encontrar la respuesta, no se generen ceros en alguno de los denominadores, porque ahí tendríamos una situación muy particular que justamente no habría solución para la ecuación a pesar de encontrar una determinada respuesta. En el segundo ejercicio voy a resolver para y esta nueva ecuación literal, porque te das cuenta que aparte de la letra y, que funciona como la incógnita o como la variable, tenemos la presencia de otra letra, que en este caso es la letra b, que no es la incógnita, viene a ser como un valor constante. Bueno, nos damos cuenta que es una ecuación fraccionaria, desde luego por la presencia de denominadores. Entonces la idea es transformar la ecuación fraccionaria a su equivalente ecuación entera. Y para ello recuerda que tienes dos procesos importantes, el método del mínimo común múltiplo y el método de la proporción. Tú debes escoger aquí el método que más te guste, el que tú prefieras. Personalmente, cuando tengo este tipo de ecuaciones, trabajo con el método del mínimo común múltiplo. Solamente cuando la ecuación tiene directamente la estructura de una proporción, yo aplico el método de la proporción, la cual nos indica que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Pero como aquí no puedo aplicar eso directamente, repito, en forma muy personal, prefiero trabajar con el método del mínimo común múltiplo. Entonces, para ello, voy a calcular el mínimo común múltiplo entre los polinomios, bueno, las expresiones algebraicas, porque tengo monomio y tengo polinomios en los denominadores. Sin embargo, observo que este polinomio de aquí se puede factorar, y para calcular correctamente un mínimo común múltiplo es importante realizar procesos de factorización. Entonces, bueno, este polinomio no se puede factorar, lo dejo tal como está. Este sí se puede factorar. Y lo que voy a aplicar aquí es simplemente un factor común monomio. Tú observas que se está repitiendo la letra b, y cuando calculamos factor común se pone la letra que se repite pero con el menor exponente. Entonces si tengo b cuadrado y tengo b, entonces el factor común aquí es b. Abro paréntesis, voy dividiendo cada término para el factor común. B cuadrado dividido para b, eso es igual a b, y más by dividido para b nos da como resultado y. Bien, entonces con este proceso de factorización voy a sacar aparte estos polinomios para calcular correctamente el mínimo común múltiplo. Mira, tengo el polinomio y más b, que no puedo hacer nada. Tengo ahora esta expresión b que multiplica a b más y. Y tengo este monomio que es b. Ya, entre estas tres expresiones voy a calcular el mínimo común múltiplo. Ahora debemos recordar la norma. Cuando trabajamos con monomios y polinomios, primero calculo el mínimo común múltiplo de los monomios. ¿Cuáles son monomios aquí? Bueno, fíjate lo siguiente, esos son detalles importantes a tomar en cuenta. Tengo aquí el monomio b y esta b también viene a ser un monomio. Entonces, tengo la presencia de la letra b, como se repite, va una sola vez. Ambos tienen el mismo exponente, se sobreentiende que ese exponente es 1. Por lo tanto, esta b ya forma parte del mínimo común múltiplo. Perfecto. Analizado la parte de los monomios. Y a continuación viene el mínimo común múltiplo de los polinomios, que tú puedes aquí observar que tengo el mismo polinomio, y más b, y acá también b más y, que es lo mismo, solo está cambiado el orden. Y más b y b más y, pues es exactamente lo mismo. Entonces, se escriben una sola vez
con el mayor exponente. Pero en este caso, ambos polinomios tendrán el mismo exponente. Es como que a todo esto lo veo con exponente 1, ¿verdad? Entonces, a continuación de esta letra b, entonces multiplicando, tendría el polinomio b más y o y más b, no hay problema. Y este entonces es ahora el mínimo común múltiplo. Y obtenido el mínimo común múltiplo, el siguiente paso es multiplicar cada término de la ecuación por el mínimo común múltiplo, considerando que este denominador sufrió un cambio. Hay que considerar que hemos realizado la factorización. Entonces, vamos con este proceso para que lo entiendas muy bien. Entonces, primer paso, ir multiplicando el mínimo común múltiplo. Vamos con esto. Tengo b que multiplica a b más y, este es el mínimo común múltiplo. Esto por, y copio la primera fracción, o el primer término, que es una fracción en este caso. Y tengo 1 sobre y más b. Cierro aquí el paréntesis. Más, nuevamente copio el mínimo común múltiplo, b que multiplica a b más y, y todo esto que va a multiplicar a este segundo término, ¿sí? Bueno, en este caso ya voy a borrar todo esto. Ya hemos calculado el mínimo común múltiplo, hemos hecho este análisis. Y ahora, copio la segunda fracción, pero toma en cuenta que el denominador lo factoramos. Entonces hay que escribir bajo esta condición. Entonces en el numerador tengo y cuadrado sobre, recuerda, ya no escribo esto, sino su factorización. B que multiplica a b más y. Cierro este paréntesis y cierro el paréntesis grande. Esto es igual, y aquí nuevamente copio el mínimo común múltiplo, b que multiplica a b más y esto que multiplica a su vez a esta tercera fracción. Y tengo aquí y más b y todo esto sobre b. Listo, ya tengo entonces aquí. Para seguir con el proceso de resolución del ejercicio, repito, yo he ocupado el método del mínimo común múltiplo, no es la única opción, también puedes aplicar el método de la proporción. Ya todo depende cuál es el método que a ti más te guste. Bien, el siguiente paso es empezar a simplificar. Si está bien calculado el mínimo común múltiplo, todos los denominadores deben simplificarse y llegar a tener el 1. Entonces, fíjate, este polinomio b más y es lo mismo que y más b, por lo tanto, esto con esto se simplifica. Recuerda que la simplificación siempre da como resultado 1. Y este 1 le multiplicaría a esta b. Entonces b por 1 aquí termina siendo simplemente b. Perfecto. Más. Vamos a ver qué pasa en este segundo bloque. Fíjate lo siguiente. Esta letra b con esta letra b, ambos que son monomios, se pueden simplificar. Y también puedo simplificar el polinomio b más y con b más y. Todo esto se simplifica. Esto, recuerda, da como resultado 1. Y este 1 multiplica a y al cuadrado. Es decir, que queda simplemente y al cuadrado. Perfecto. Igual. Vamos a ver qué pasa en la parte derecha. Esta b del denominador solo puedo simplificarla con esta b, porque ambos son monomios. Cuidado con simplificar esta b con esta b. No puedes hacer eso porque esta b forma parte de un polinomio. Entonces, esto es lo que puedo simplificar, solamente entre monomios. Y mira lo que llego a tener aquí. B más y por y más b. Ahora, y más b es lo mismo que b más y. Por lo tanto, al realizar esa multiplicación lo puedo ver desde este punto de vista, como b más y. Y todo esto elevado al cuadrado. Esa es una opción. Y voy a ponerlo así para aprovechar este ejercicio para recordar una norma de uno de los productos notables más importantes, el binomio al cuadrado. Claro que esto también lo puedes tú resolver simplemente con propiedad distributiva, pero repito, voy a aprovechar este ejercicio para recordar esa norma. Bueno, entonces, en la parte izquierda de la ecuación no puedo hacer nada, no hay términos semejantes, los vuelvo a copiar. Tengo aquí b más y al cuadrado igual. Aquí, en la parte derecha, tengo el binomio al cuadrado. Esto que tú debes recordar, si tienes esta expresión a más b
todo esto elevado al cuadrado, esto se desarrolla así. Primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término y más el segundo término elevado al cuadrado. Esa es la norma para el desarrollo de un binomio al cuadrado en el caso que se tiene una suma. Y esto entonces coincide justamente con esta expresión. Por lo tanto, su desarrollo queda de la siguiente manera. Primer término lo elevo al cuadrado, es decir, queda b al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo. B por y, eso es igual a by, y más el segundo término elevado al cuadrado, que quedaría y al cuadrado. Y de esa forma ya desarrollo este producto notable y tengo aquí ya solamente sumas, bueno, en este caso solo sumas. Lo importante es que llegues a tener sumas o restas para de allí en adelante seguir con la resolución de la ecuación. Entonces, analicemos si hay términos semejantes. En el lado izquierdo y en el lado derecho no hay términos semejantes. Sin embargo, hay una simplificación que la puedes hacer. Fíjate en estos términos. Y cuadrado, y acá también tienes y cuadrado. Tienes exactamente el mismo término en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación. Considera que deben tener siempre el mismo coeficiente. En ambos casos aquí es 1 positivo. Cuando sucede esto, tú ya puedes cancelar directamente estos términos. Pero recuerda que debe ser exactamente los mismos. Si uno es positivo y otro es negativo, ya no funciona. O ambos son positivos o ambos son negativos. Bien, ahora sí, identifiquemos cuáles son los términos que nos van quedando. La ecuación quedaría de esta manera. B es igual a b al cuadrado más 2by. Entonces, recuerda que la variable que se está manejando aquí, la incógnita que se quiere despejar, es la letra y. Y solo tengo un término que tiene la letra y. Y tengo dos términos que no tienen la letra y. Entonces, vamos a agrupar lo que tenga la letra y. En este caso, como es un solo término, lo voy a dejar en el lado derecho de la ecuación. Y todo lo que no tenga y lo voy a agrupar en el lado izquierdo. Esto tú lo puedes hacer sin ningún problema. Tú escoges a qué lado agrupar los términos, no hay problema. Entonces, mira, en la parte izquierda va todo lo que no tenga la letra y. Ya tengo este término, el b. El otro término que no tiene la letra y es el b al cuadrado. No lo quiero aquí a la derecha, lo quiero a la izquierda. Entonces, para cancelar ese término, debo restar b cuadrado en ambos miembros de la ecuación. O lo que en la transposición de términos decimos, este término que es positivo pasa al otro lado como negativo. Y esto igual a 2by. Perfecto. Ahora nos corresponde despejar la letra y. No tiene coeficiente 1, tiene coeficiente 2b. Entonces voy a borrar un poquito lo de acá arriba para continuar con la resolución del ejercicio. Ya nos falta poco por hacer para justamente resolver esta ecuación. Pero necesito un poquito más de espacio para ello. A ver, voy a copiar aquí cómo quedó nuestra ecuación. B menos b al cuadrado es igual a 2by. Entonces, ¿qué hacemos para despejar la letra y? Fíjate que el coeficiente de la y es aquí 2b. Entonces, para cambiar este coeficiente de 2b a coeficiente 1, debería aquí dividir para 2b. Y para mantener la igualdad, lo que hago en el lado derecho de la ecuación, también lo hago en el lado izquierdo. De esa forma, entonces, este monomio 2b con este monomio 2b se simplifican. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Fíjate, en la parte izquierda ahora de la ecuación nos está quedando así. B menos b cuadrado, todo esto sobre 2b igual a y. Ya tiene coeficiente 1. Si gustas, lo puedes ver también como transposición de términos e indicar que este monomio 2b que está multiplicando a y pasa al otro lado a dividir. Si lo prefieres ver desde ese punto de vista, no hay problema. Ahora bien, nos corresponde analizar si esta ya es la respuesta final para la letra y o podemos simplificar algo esta fracción algebraica. ¿Bien? Ahora también, si es que gustas, podemos reacomodar la ecuación, ya que por la propiedad simétrica puedo también escribir de esta manera, que y es igual
Y ahora a la derecha escribo la fracción b menos b cuadrado sobre 2b. Ya. Entonces, analizando esta fracción, sí podemos hacer algo. En el numerador se puede realizar un proceso de factorización. Se puede aplicar un factor común, ya que tal como está, no puede simplificar nada. Cuidado con simplificar, por ejemplo, esta b con esta b. No se puede hacer eso. Bien, entonces este proceso lo voy a continuar por acá arribita para tener un poco más de espacio, más comodidad en su resolución. Vamos a continuar por acá. Entonces tendría lo siguiente, que y es igual. Voy a factorar el numerador. Entonces, como se repite la letra b, sí puedo sacar un factor común. Y recuerda, en el factor común, en cambio, toma en cuenta el menor exponente. Entonces, entre b y b cuadrado, el factor común es b. Abro paréntesis y voy dividiendo. B dividido para b, eso es igual a 1, menos, ahora b cuadrado dividido para b, eso es igual a b. Cierro aquí el paréntesis y todo esto dividido para 2b. Y ahora si analizamos, ¿se puede simplificar algo en esta fracción? ¿Valió la pena realizar este proceso de factorización? Pues sí, porque te puedes dar cuenta que tengo aquí el monomio b y en el denominador también tengo el monomio b. Esto se puede simplificar y ya no puedo hacer absolutamente nada más. Por lo tanto, la fracción simplificada y que viene a ser la respuesta para la ecuación es la siguiente. En el numerador nos queda 1 por el polinomio 1 menos b, eso es igual a 1 menos b. Mientras que en el denominador nos quedaría 2 por 1, lo cual es igual a 2. Y esta fracción entonces viene a ser la respuesta para nuestra ecuación. ¿Qué es importante analizar aquí? Si hay la posibilidad de que alguno de los denominadores se haga 0. Y en este caso es muy importante hacer este análisis porque en la ecuación original sí tenemos la presencia de la letra y, que es la variable, en estos denominadores. Por lo tanto, aquí sí es indispensable analizar que no se genere 0 en los denominadores. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Bueno, no voy a hacer propiamente toda la comprobación porque eso sería muy laborioso. Simplemente lo que voy a hacer aquí es analizar cada uno de estos denominadores para verificar que no se haga 0. A ver, el primer denominador es este, y más b. Entonces, sabemos que y toma este valor, 1 menos b, todo esto sobre 2, esto es lo que vale y esto tengo que sumarle b. Entonces voy a resolver esa operación y verificar que no se haga 0. Esta es una suma de fracciones algebraicas, como un denominador en este caso es el 2, entonces 2 dividido para 2, eso es igual a 1, y 1 por el numerador me queda el mismo numerador, 1 menos b. Y más, esta vez se sobreentiende que tiene denominador 1, entonces 2 dividido para 1 es 2 y 2 por b es 2b. Tengo la posibilidad de reducir términos semejantes en el numerador y me quedaría menos b más 2b, eso es igual a b, más 1, esto sobre 2. Y como podemos darnos cuenta, esta expresión es diferente de 0. Así que por este lado no hay ningún inconveniente. Vamos a analizar ahora la segunda fracción. Pero antes voy a copiar aquí la respuesta porque necesito un poquito de espacio. Y es igual a 1 menos b, todo esto sobre 2. Recuerda, no estoy haciendo propiamente toda la comprobación de la ecuación porque ese es un trabajito bastante laborioso. Solo quiero verificar que los denominadores no se hagan 0. Entonces, el otro denominador es b cuadrado más by. Y tengo que analizar esto porque la variable y aparece en el denominador. Entonces tengo que hacer ese análisis. Entonces tendría esto, b al cuadrado más b. Y esto que multiplica a lo que vale y. Y vale 1 menos b, todo esto dividido para 2. Quiero analizar que esto no se haga 0. Entonces vamos con el trabajito. Tendría aquí b cuadrado más
Bueno, aquí tengo multiplicación de fracciones. Voy a multiplicar de una vez los numeradores. B por 1, eso es igual a B, más por menos es menos. B por B es B al cuadrado y todo esto sobre 2. Y ahora resuelvo esta suma de fracciones como un denominador 2. Entonces tendría 2 por b cuadrado es 2b cuadrado más 2 para 2 es igual a 1 y 1 por el numerador, pues me queda el mismo numerador más b menos b cuadrado. Finalmente, veo que hay términos semejantes. Mira, 2b cuadrado menos b cuadrado, eso es igual a b al cuadrado más b y todo esto sobre 2. De aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. Lo importante de esto es que esta expresión es diferente de 0. Eso significa que no tengo la posibilidad de que los denominadores se hagan 0 y por lo tanto esta fracción 1 menos b sobre 2 es la solución para esta ecuación.